Vamos a continuar con las ponencias organizadas en el marco del proyecto Bellas Artes desde la Memoria Colectiva. Este proyecto, para visibilizar la memoria colectiva del SABAP y reflexionar en torno a ella, se realizará con la contribución de quienes participaron directa e indirectamente en sus 94 años de historia. Con el propósito de establecer un orden para la recopilación de la información y el adecuado tratamiento del tema, se han establecido 3 ejes: institución, contexto y producción. El día de ayer se trató el eje de institución con nuestros invitados, los señores José Huerto Wong, egresado del SABAP, y el señor Guillermo Cortés, director general de la SABAP. El día de hoy, jueves 31 de mayo, trataremos el segundo eje, contexto. Este eje está referido al proceso general del país, los aspectos políticos, educativos, culturales, sociales y su relación con las diversas actividades y etapas del SABAP. Para hablarnos brevemente sobre el tema y el eje descrito, tenemos la presencia de nuestros invitados, el señor José Torres Bol y el señor Guillermo Bertizán. El señor José Torres Bol es artista plástico, crítico, curador y gestor cultural, con estudios en economía y museología en el Instituto Ribagüero y breve estadía en el Metropolitan Museum de Nueva York. Fue alumno libre de la SABAP por intermediación de los pintores Teodoro Núñez Ureta y Ernesto Nieto Carbona. Ha sido profesor de la SABAP y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue crítico principal de la revista de arte Cantú y ha colaborado en las revistas literarias La Casa de Cartón y La Manzana Mordida. También en los diarios El Comercio y La República. Como gestor cultural y curador artístico, desarrolló innumerables exposiciones en el Museo del Banco Central de Reserva del Perú y en las salas de cultura del Banco Bici, del cual fue su director a nivel nacional. También ha escrito el poemario Las Horas Vacías, apuntes sobre José Sabogal, vida y obra, y Con los Ojos Abiertos. Ha realizado diversas exposiciones individuales de su obra pictórica desde 1980. El señor Guillermo Bertizán es licenciado en Artes en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Ha realizado estudios de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en elaboración, promoción, gestión y coordinación de proyectos socioculturales. Investigador de temas relacionados a cultura urbana, jóvenes y expresiones artísticas. Tiene mención en pintura y está especializado en artes visuales, diseño gráfico y de grabación. Actualmente cursa la maestría de Antropología Visual en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es coordinador del programa Cultura Viva de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Solicito un fuerte aplauso para nuestros invitados. Luego de la presentación de nuestros dos ponentes, se dará paso a un tiempo para las preguntas que deseen formular. Estas preguntas serán anotadas en los papeles que se les alcanzará y luego serán recogidas y leídas para la respuesta de nuestros ponentes. La primera intervención lo tiene el señor José Torres Bol. Buenas noches, les agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco la invitación de la... Decía buenas noches, ahora sí se me escucha creo que mejor. Agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco también la invitación tan gentil que me hizo el señor Enrique Barreto, presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Agradezco la presencia de Fedela, como a Fabiola, como representante de la escuela. Y el tema que nos convoca es un tema bastante amplio. Yo he traído un pequeño texto que lo voy a leer para después empezar a conversar con ustedes y quitar un poco la formalidad que podría tener esta reunión. Enrique me mencionó de que debíamos ocuparnos esta noche de hablar dentro del contexto de lo que es la memoria colectiva en Bellas Artes, ¿no? Así que me puse a pensar alrededor de esto y es un tema bastante amplio que invita a una reflexión infinita.
y de donde se pueden tocar diferentes aspectos de una realidad que es por demás dramática, la realidad nacional, la realidad que nos ha tocado vivir hoy en el día a día y que para nadie es ajeno, la crisis generalizada de valores y principios, la globalización que unifica las costumbres y las culturas locales, la velocidad de la vida moderna a través del desarrollo tecnológico y científico, la frivolización de la cultura, que ha dado lo que Vargas Llosa ha denominado la civilización del espectáculo, es decir, el consumo ha hecho de la vida una representación de la vida misma. Las personas terminan siendo actores de su propia vida, en realidad, dejando de lado lo que ésta significa en sí misma, ¿no? En este sentido, se vive el instante, se idolatra el consumo y se venera el objeto como fin supremo de la existencia. Aunque no se viva, no se piense, ni siquiera trascender. En otras palabras, todo empieza y todo termina en lo efímero. Esa es la realidad. Esa es la realidad a la cual nos enfrentamos todos nosotros diariamente. Y en esa realidad sobrevive como una isla, una escuela de bellas artes en el Perú. Pero ¿acaso es posible, me pregunto yo, la existencia de una institución que cultive los paradigmas del arte clásico cuando la poscultura o la posmodernidad han destruido todos los valores clásicos del arte para instalar esa teoría de la brevedad y de lo efímero, del consumo y de lo intrascendente, de la masificación de la cultura y la frivolización de las artes como parte del espectáculo? Hubo un momento definitivamente en que no había duda, no había ninguna duda de lo que era arte y de lo que no era arte. Para él, estaba para demostrarlo el Papa Julio II, que todos ustedes saben perfectamente, lo mandó a Miguel Ángel a pintar unos murales en la Capilla Sixtina. No había duda pues de lo que era arte. Y tampoco había intermediarios, ni había críticos de arte, ni había galerías. Y así fuimos avanzando hasta llegar al siglo XIX. Más o menos a mediados del siglo XIX, donde aparece, bueno, el burgués aparece antes, después de la Revolución Francesa, pero a mediados del siglo XIX aparecen por ahí el crítico de arte, quien sobre todo era la persona encargada de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que valía y lo que no valía. No se hablaba ahí todavía sobre el precio de una pintura, sino simplemente sobre su valor. Pero allí ya se empezó a dudar de lo que era arte y lo que era no arte. Los impresionistas, por ejemplo, en su momento fueron desechados, fueron objetos de burlas, etc. Hasta que llegó un momento crucial, y esto ocurrió en 1917, todos ustedes lo saben muy bien, cuando Marcel Duchamp toma un urinario, lo voltea, y es lo que conversábamos con Enrique cuando nos veníamos caminando en el carro acá hacia la reunión, y exponen este urinario de cabeza titulándolo La Fuente, ¿no? Él utiliza un seudónimo para llevar a cabo esta acción. Y nace así el arte conceptual, nace los ready-mades, o lo que los franceses le llaman el objet trouvé, ¿no? El objeto encontrado, ¿no? Es la parte, digamos, conceptual que tiene toda realización o creación que está hecha por el hombre, ¿no? Creo que ustedes saben bien, han leído Panofsky señala claramente de que todas las cosas creadas por los seres humanos tienen dos ingredientes básicos. Por un lado está el concepto, la idea de lo que uno quiere crear, y por el otro está el diseño, la parte formal, el desarrollo formal, el desarrollo de la forma, que es la parte artística, ¿no? En este caso, él hizo incidencia fundamentalmente sobre el concepto
concepto. De ahí nace el arte conceptual, en la época del dadaísmo, etc., ¿no? Es decir, lo que hacían los dadaístas, entre ellos Duchamp también podría considerarse así, hacían antiarte, ¿no es cierto? Renegaban del arte, pero curiosamente hicieron arte y fueron engullidos por todo el sistema artístico, ¿no? Muchas cosas conceptuales se encuentran abigarradas en los museos, en los depósitos de los museos de cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy puede decirse por eso, y por eso lo puedo decir yo sin ningún temor, de que las viejas vanguardias artísticas ofrecen con mucha dificultad aquello que las hizo posible, que es aquello que es original y nuevo. Creo que lo original y lo nuevo se agotó, ¿no? Ahora se habla inclusive de postproducción, que es lo que hacen los DJs, esos que reciclan la música, ¿no? Y es lo que hace Bryce, por ejemplo, en su obra, ¿no? Que es recogida de periódicos antiguos, ¿no? Lo cual es perfectamente válido para mí, ¿eh? Solamente que es otro estilo, ¿no? Otro punto de partida. Pero lo que sí es que me pregunto, yo no sé qué papel puede jugar la estética hoy, ¿no? Dentro de todo esto que estamos comentando. Pues la estética, si nosotros nos remitimos a lo que es en esencia, lo que es esa rama de la filosofía, que siempre ha estado relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. Bueno, no quisiera ahondar sobre el particular porque el tema es extenso también y da para rato. Solo quisiera decirles de que en la República de Platón repudiaba a algunos artistas de su sociedad porque pensaba que con sus obras estimulaban la inmoralidad o representaban personajes despreciables y que ciertas composiciones causaban pereza e incitaban a los individuos a realizar acciones que no se sometían a ninguna noción o medida. Hasta nuestros días ha corrido bastante agua bajo el puente desde que Platón escribió La República, evidentemente. Pero qué increíble, a través de las palabras citadas por Platón en La República, podemos percibir lo que se viene ocurriendo hoy día con el arte, ¿no? Y con las creaciones artísticas. Para suerte nuestra, y la de todos en general, esto no es siempre así, pues al otro lado de la orilla se encuentran los que creen en la continuidad de una tradición, en los valores de la fe, en los valores de la moral y en el sentido religioso que en el fondo todo ser humano posee. Y ahí me vino la idea al escribir estas líneas que tuvo Kant cuando dijo que el ser humano debe ser educado para conocer la verdad, para hacer el bien y algo muy importante, para contemplar la belleza. Belleza, bien y verdad son, pues, llamémoslo así, los objetos adecuados de la conducta humana, lo cual quiere decir que independientemente de lo que el ser humano haga, debe hacerlo en función de la verdad, el bien y la belleza. Esa trilogía inseparable que une los tres principios rectores de la conducta humana. Y desde esta perspectiva, y todas estas citas vienen a propósito, porque así es que se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se fundó en 1918, y yo me imagino que Pepe Huerto ha explicado y ha hecho todo un recorrido histórico, tiene un libro además sobre la historia de la Escuela de Bellas Artes, pero esos principios rectores han sido, y me imagino que deben ser hasta hoy, su razón de ser. Esos principios los tuvo Hernández, los tuvo Sabogal, los tuvieron Juan Manuel Ugarte Léscuro y Teodoro Luis Zuleta. Pero estos enunciados pertenecen ahora al pasado. Entonces, digamos, esto puede ser aplicable bajo las condiciones actuales en que vivimos. Podemos hablar
de bellas artes en un momento como el que estamos viviendo? Yo particularmente, rotundamente creo que sí. Y hoy, más que nunca, si pensamos en que vivimos una época en que se vive totalmente hacia afuera, pensando exclusivamente en el éxito, en la fama, en el dinero, en la obnubilación de la mente, todo lo cual es precisamente lo contrario a la forma en que, desde mi perspectiva, se debe formar un joven artista de cualquier tiempo. Warhol decía de que el artista ya no es solo un artesano, sino un objeto mediático, una especie de estrella de cine y un observador social a la vez, ¿no? Bueno, eso es verdad, eso es lo que ocurre muchas veces en cualquier parte del mundo, ¿no? En estos días, y estoy de acuerdo con la cita de Warhol además, porque es verdad. Porque el arte de nuestros días, y esto también es verdad, ha perdido su carácter sagrado y su sentido de trascendencia. Es verdad que hoy se confunde el arte como un objeto más de consumo. Es verdad que hoy importa más el precio que el valor de la cosa creada. Es verdad todo eso. Todo ello es cierto, lamentablemente. Pero no por eso podemos dejar de creer, por otro lado, en el valor de las tradiciones, en la importancia y la trascendencia, en la fe y en la confianza que tenemos para hacer algo bien y con respeto. Yo me acuerdo, a propósito de esto, del respeto y de hacer algo bien, que una vez en el taller de Palau estábamos conversando con el nieto de Chambi, con un fotógrafo, Teo Alain Chambi, es fotógrafo como el abuelo. Y Palau se refería al profundo respeto que tenía por las cosas que él no tenía en ese momento ningún reconocimiento. Estamos hablando de los años 60. No tenía el sentido de trascendencia que puede tener su obra hoy, pero Palau se acordaba perfectamente de cómo, porque le pidió, entró a la tienda donde exhibía sus fotografías y también tenía su taller, y empezó a ver con curiosidad. Y Chambi dice que se interesó mucho en el interés de Palau y le quiso comprar 3 o 4 fotografías, que costaban muy barato, por supuesto, en ese momento, ¿no? Que estaban ahí en una vitrinita puestas. Pero las sacó, dice, con un respeto único, las dobló con mucha delicadeza y se las entregó como si estuviera entregándole una joya. Y es algo que es el trabajo que él había hecho y el respeto que él tenía por su trabajo. Si uno no se respeta, es bien difícil que los demás lo respeten. Y si uno no cree en uno mismo, es bien difícil de que alguien vaya a creer en uno, ¿no es cierto? El poeta irlandés Yeats dijo una vez, con mucha razón, que cada hombre debe elegir en determinado momento entre su vida y su obra. Y en el caso de que alguien enseñe o estudie en una escuela de arte, tiene que ser consecuente con la importancia que se le debe dar a los valores clásicos, a la artesanía, a la tradición, para que precisamente esta artesanía, por ejemplo, con la práctica, se convierta en poesía. Alguien dijo por ahí, y creo que no le falta razón, que la imaginación sin destreza ha hecho posible el arte contemporáneo. Yo podría decir, por otro lado, que sin imaginación y sin sentido religioso, sobre todo, las bellas artes no pueden encontrar ese sentido de trascendencia que las hace vivas y perdurables en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero permitirme hablar sin micrófono porque la voz, no, la verdad que no, porque es que la voz cuando sale por el micrófono parece que fuera de otro.
y mejor. Y como también estamos en un espacio mucho más íntimo, creo que podemos obviar esa tecnología. Yo quisiera primero agradecer a la EMBA no solamente por invitarme, porque bueno, eso es un gesto muy valioso, yo se los agradezco mucho, pero les quiero agradecer también por la premisa que hay detrás de este conjunto de conversatorios que se han planteado, ¿no? Que es generar un espacio para pensar colectivamente la escuela. ¿Y qué falta hace tener ese tipo de espacios para detenernos un momento de nuestras chambas en los talleres, de nuestras chambas enseñando, como egresados trabajando en otros lados y poder pensar en conjunto la escuela? Esa premisa me parece, creo que una de las cosas más valiosas del día de hoy, ¿no? De este momento. Eso por un lado. Por otro lado también me gusta mucho encontrarme con gente de mi promoción, acá, promoción, y que están empeñados en un trabajo con la escuela, ¿no? Yo también quería conversar en el tiempo que se me ha otorgado acerca de algunas cosas que vivimos cuando fuimos parte como estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es también simpático que haya sobrevivientes, ¿no? Que haya gente que ha estado, que ha sido parte de ese proceso, como muchos de ustedes también, ¿no? Eso, y en tercer lugar, antes de plantear algunas ideas, también me parece muy importante este espacio porque pensar en colectivo a la escuela también significa permitirnos disentir, ¿no? Qué importante también es asumir que una construcción colectiva también debe permitir la disidencia, ¿no? Y lo digo porque creo que uno de los puntos más importantes que me gustaría plantear en esta conversación es la importancia de pensar la formación de artes visuales, artes plásticas, desde un paradigma intercultural, que en realidad plantea muchos puntos de discusión con lo que José nos ha planteado, ¿no? Desde el ámbito del desarrollo, finalmente, de un esquema de formación planteado desde otro tipo de paradigma, ¿no? En el cual también se asume el sentido de las bellas artes como un sentido universalista, ¿no? Y creo que en esos momentos es muy importante repensar cómo construimos conocimiento y cómo construimos y cómo formamos profesionales dentro de un esquema que supere un sentido universalista y que lo matice con un conjunto de experiencias locales, un conjunto de valoraciones de otros saberes también, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como esos parámetros, lo que quiero hacer es ir citando algunas cosas, ir complementando con algunas ideas y después también, como decía José, poder entrar en un espacio más de discusión o conversación, ¿no? Y para eso quería comentarles que hoy día, no sé si hoy exactamente, pero hace muy poco nuestro premio Nobel ha publicado un texto que se llama Las ficciones malignas, ¿no? Que trata sobre toda la discusión que hay de la Unión Europea actualmente, pero hay una frase que la voy a evidentemente sacar de su contexto, pero me pareció interesante que estuviera, que es la siguiente. Vargas Llosa dice: intentar lo imposible solo da excelentes resultados en el mundo del arte y la literatura. En el de la economía y la política solo trae desastres. Me parece que ese es uno de los puntos que hay que empezar a discutir, ¿no? Este posicionamiento de la esfera artística como una esfera, digamos, como una isla feliz en la cual se es permitido todo, pero que no termina justamente a veces por esa visión de lograr buenos resultados cuando se comunica con otros espacios o cuando quiere pensarse, por ejemplo, en términos de políticas culturales. Yo hablo desde la posición en la que me encuentro ahora. Estoy trabajando, desarrollando políticas culturales a nivel local. Entonces, me parece muy importante también compartir esta plataforma de maneras de pensar el arte y la cultura con ustedes desde ese punto. Cómo empezamos a dialogar en términos de políticas culturales, cómo empezamos a dialogar en términos de formación profesional en artes visuales, en artes plásticas, ¿no? Y bueno, justamente para eso quería previamente entrar a una conversa sobre
por qué es importante abordar este punto desde el discurso de la memoria, ¿no? Y había conseguido un cuento que me parecía importante compartirlo hoy, ¿no? El cuento se llama así, y hay que prestar mucha atención porque es un poco enredado. Se llama La familia a veces versus siempre y nunca. Y dice así: había una vez dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivían y comían de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo. Porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no podía vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaba molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves?, preguntaba una vez y otra vez contestaba: pues, ¿qué no ves? Y así se la pasaban felices de vez en vez, ¿ya ves? Y siempre fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser a veces. Tan tan. Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestosos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes. O de vez en vez los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este. Y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Me parece importante tocar este cuento que es del subcomandante Marcos, porque de alguna manera nos plantea la importancia de discutir la memoria como un espacio de conflicto y de relación entre las personas. ¿Por qué es importante hablar de la memoria de Bellas Artes? En primer lugar, porque hay unas premisas importantes. Indagar en el pasado implica un ejercicio de pensarse en el presente y bajo ese presente, ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué como comunidad bellasartina queremos pensar el pasado? ¿Cuáles son las preguntas del presente que queremos resolver? Creo que un buen resultado de este conjunto de conversatorios en realidad puede estar orientado, más que dar respuestas contundentes, a poder compartir preguntas sobre el presente de la Escuela de Bellas Artes. Y creo que eso nos ayudaría mucho a poder orientar una construcción del pasado, que por su propia naturaleza va a ser una construcción del pasado conflictiva. Creo que en la sesión de ayer Huertos Bon decía que por cada 20 directores hubieron 20 tomos, ¿no? Eso de alguna manera plantea la gran dificultad, el gran reto que se ha planteado la EMBA teniendo este tipo de conversatorios, pero también la importancia que tiene. En segundo lugar, la memoria es un terreno de temporalidad. La memoria no es un gran discurso que nos precede sin tiempo fijo, ¿no? El discurso de la memoria busca recuperar recuerdos comunes y mantenerlos en el presente. Por ende, la memoria es una práctica social. Es acción porque establece relaciones entre dos pasados, entre dos recuerdos, entre dos personas, entre dos tiempos, entre dos lugares o más. La memoria es conocimiento porque genera a través de la vivencia un conjunto de premisas para la acción posterior, ¿no? Y finalmente la memoria es también una vivencia personal. Es decir, para poder pensar la escuela hay que pensar
nuestra propia vivencia y la vivencia de la gente con la que compartimos nuestra experiencia de formarnos como profesionales dentro de la escuela. ¿Cómo es esa vivencia? Y ahí no solamente entra lo correcto y lo incorrecto, ahí entra cómo la recordamos, qué valoramos más, cómo la sentimos, cómo la percibimos con nuestro tacto, con nuestro olfato, etc. Finalmente, la memoria es un proceso con etapas como la recolección de datos, la evocación, la encarnación vivencial, y por ello el arte y las herramientas digitales son tecnologías imprescindibles, no para la evocación solamente de las identidades como si fueran instancias monolíticas, ¿no?, sino para la problematización de las mismas, para darles vida en la interacción con las diversas identidades que hay en la escuela. Y por ende, y aquí viene la parte más simpática de la memoria, justamente por todo eso la memoria es complicada, la memoria es tensión, la memoria es una constante negociación de poder. Quien dice cómo es la escuela, quien dice que la escuela es el sello tal, A, B o C, es quien puede tener mayor poder en un conjunto de decisiones, ¿no? Y por eso es importante justamente a través de la memoria aprovechar para abrir un conjunto de preguntas que más que ayudarnos a pelearnos por quién pone el sello, es ayudarnos a encontrar espacios de debate como este, ¿no? Y en torno a eso yo planteo algunas tensiones en preguntas. ¿Qué sería bueno recordarlo en la escuela? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué guardar en el recuerdo? ¿Cómo expresarlo? ¿Los silencios también son parte del recuerdo? Y si es así, ¿qué callamos de la escuela? Creo que entre todas esas preguntas podríamos encontrar de repente instancias para juntarnos más. Cierro con esta premisa de la memoria y les planteo una siguiente parte que está más ligada a la escuela como institución. Y acá también quiero citar un poema de Vallejo que se llama La araña. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora, cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca, y con qué esfuerzo hacía todos los flancos, sus pies innumerables alargaba. Y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse. Y, al verla atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera. Vallejo. Hay una premisa, como bien lo decía José, de la que parte la escuela, que es una premisa que en realidad se sustenta alrededor, como José también lo ha planteado en cierta forma, que se da justamente con la construcción de las formas de conocimiento occidentales, ¿no?, que es la gran división entre el mundo de la filosofía, el mundo de la ciencia y el mundo del arte, ¿no? Al dividir eso occidentalmente, porque han habido en paralelo otros saberes contemporáneos como los del mundo indígena que no han separado eso y han podido vivir en armonía también con la naturaleza y con su entorno, pero dentro del mundo occidental se asumió esta división por un conjunto de problemas históricos y sociales que no vamos a entrar a detallar ahora, pero esta división en realidad generó muchos vicios que, menos mal, alrededor del tiempo y en la interacción con otro tipo de culturas se han sabido discutir y replantear. Al dividir la ética de la estética surgieron un conjunto de problemas y preocupaciones claras, ¿no? Al dividir el mundo de la ciencia como el mundo del saber, como el mundo de la verdad, también se generó muchas discusiones con respecto a el ámbito de la estética, el ámbito de las artes y de la creación. Tanto así que, como comentaba un amigo y profesor mío,
esta ley de la termodinámica, que nunca me acuerdo cuál es el número, que dice que la energía no desaparece, sino que se transforma, no se crea ni se destruye, sino que está en constante transformación, es un poco complicada de entender para los que tenemos un trabajo creativo. De hecho, hay cosas que no estaban antes de que las hiciéramos nosotros, ¿no? Y eso no es ningún tema de falta de humildad ni nada por el estilo, es una politización del concepto de creatividad, ¿no? El concepto de creatividad es un concepto que tiene una carga política tremenda, más aún en una instancia formativa como la Escuela de Bellas Artes. Entonces, este ámbito de la creación en realidad sí transforma, y no solamente tiene que ver con unas leyes de la termodinámica en sí, tiene que ver con una forma de entendimiento entre las personas, ¿no? Entonces, partimos de lo siguiente: esta escuela como forma, como institución, ha tenido un origen basado en una fragmentación del conocimiento moderno, eurocéntrico, occidental, que a lo largo del tiempo, después de todo el proceso de la descolonización de varias instancias del mundo, se ha podido plantear como una crítica, ¿no? Y creo que es importante entender que instancias como la Escuela de Bellas Artes o instancias como las propias universidades en general ahorita están en una discusión sobre cómo van a replantearse, cómo van a reconstruirse como instituciones, cómo y para qué van a existir, ¿no? Y creo que justamente ese es un punto importante para entrar a la discusión sobre qué recordar de la escuela, bajo la premisa de cuál va a ser la utilidad de la Escuela de Bellas Artes en esta discusión sobre la generación de conocimiento, ¿no? Bueno, frente a esto ya se ha desarrollado mucha literatura respecto a el posicionamiento de un paradigma intercultural, ¿no? Un paradigma que logre desarrollar un concepto que se llama transculturalidad, que es el proceso de transformación de la persona a relacionarse con otro. Proceso, obviamente, como hemos conversado, que no está exento de conflictos. Justamente un punto importante que yo quisiera plantear también para la discusión, para la conversación, es cómo podemos formarnos como profesionales en artes plásticas partiendo del paradigma de la interculturalidad y la transculturalidad, es decir, cómo formarnos como profesionales en la medida que nos transformamos relacionándonos con el otro. Ahora la pregunta importante es para los estudiantes y para la comunidad bellasartina: ¿quién es el otro? ¿Con quién dialoga la Escuela de Bellas Artes? ¿Con quiénes dialoga la Escuela de Bellas Artes? ¿Con quiénes se relaciona, ¿no? Se relaciona con los movimientos sociales, se relaciona con cómo se relaciona con el resto del país, cómo se relaciona con otros ámbitos de desarrollo de conocimiento, para poder pensar cómo construir cimientos concretos en planes curriculares o formación docente para desarrollar este paradigma de transculturalidad, ¿no? Finalmente, no sé si de tiempo estamos bien. Finalmente quería entrar a una tercera parte que ya tiene que ver con un poco lo que habíamos conversado también con respecto a esta mesa, que era plantear algunos puntos de repente más cercanos de la historia de Bellas Artes, que yo los voy a resumir también con total humildad a lo que yo viví en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y para este punto también quería citar a un autor de psicoanálisis que se llama Szablot Zizek, que justo lo estuvimos conversando con algunas personas antes. Tenía un episodio simpático que comentaba en una manifestación de Ocupa Wall Street, a la que fue invitado, ¿no? En esta intervención contó una historia sobre un disidente enviado a trabajar a un campo de concentración
a Siberia, quien, ya que sabe que sus cartas serán censuradas, les dice a sus amigos que les escribirá usando un código simple: tinta azul para la verdad, tinta roja para las mentiras. Su primera carta les llega y es un entusiasta reporte de la vida en el campamento: un maravilloso apartamento, deliciosa comida y mujeres hermosas. Y concluye: lo único que no podemos conseguir aún es tinta roja. Me parece esta anécdota que cuenta Szablok Žižek muy importante, porque en la época en que nosotros, bueno, en este caso yo, ingresé a la Escuela de Bellas Artes y tuvimos la coincidencia de nuestro ingreso a Bellas Artes con los últimos años de la dictadura fujimorista, era muy claro que los estudiantes asumían que era la tinta roja, ¿no? Que era la tinta roja de esta anécdota, quiero decir, que era en el lenguaje que no estaba establecido y que te permitía visibilizar un conjunto de molestias, incomodidades, disconformidades. Este punto me parecía importante porque, como recordábamos del profesor Huertos Wong, 20 directores, 20 tomas. La toma que hubo en el 2000 fue seguro muy importante, como todas las otras tomas que se desarrollaron, pero creo que tenía un punto importante o singular en todo caso, ¿no? Que coincidió con el final de la dictadura fujimorista. De tal forma que, habiendo caído el régimen dictatorial, en la única instancia en todo el Perú, la única institución en todo el Perú que estaba en toma y en resistencia era la Escuela de Bellas Artes. Y eso, tanto para bien como para mal, porque de alguna manera hablaba de una persistencia en una lucha, pero de otra manera hablaba de una dificultad de asumirse en un nuevo escenario. Y creo que la toma del 2000 en la Escuela de Bellas Artes tuvo estos sentimientos cruzados, ¿no? Sentimientos cruzados justamente de asumirse dentro de una medida de lucha en un momento histórico, pero a la vez también de tener un conjunto de limitaciones en plantearse hacia dónde va, ¿no? Tanto así que posterior a realizar la primera tarea que asumimos, que era recuperar la voz, ¿no? Dentro de un proceso de final de la dictadura, una de las primeras tareas que se asumió fue recuperar la voz, ¿no? Y por eso logramos finalizar, entre comillas, con éxito la toma de Bellas Artes. Lo siguiente que venía era, bueno, ahora cómo nos pensamos hacia adelante, ¿no? Y eso trajo como un proceso importante el Congreso de las Artes, ¿no? El primer Congreso de las Artes que se desarrolló, que a mi ver fue un punto importante también porque era una plataforma del sector cultural en ese momento en Lima. Era una plataforma para evidenciar un estado de ánimo y un estado de la cuestión del sector cultural en Lima en ese momento, ¿no? Y esa catarsis expresiva y de encuentro fue muy importante porque hubo mucha cercanía con un conjunto de instituciones que hasta ese momento no se habían reconocido como tal, ¿no? Pero yo creo que tuvo un tema importante que deberíamos también discutir, ¿no? Y creo que se grafica mucho en que el primer Congreso de las Artes se realiza en el Museo de Arte de Lima. Y en cierta forma era como posicionar una institucionalidad que en la práctica se estaba criticando, ¿no? Y creo que una de las cosas que quedaron como puntos, como tareas a futuro, era que logramos construir una catarsis, espacios de reconocimiento, logramos posicionar una lucha, pero no logramos que esa lucha derivara en una alternativa de institucionalidad, ¿no? Tanto fuera como dentro. Dentro de la escuela también hubieron muchos problemas que se han venido arrastrando de repente hasta el día de hoy, que tienen que ver justamente con la dificultad de pensar la escuela en torno al posicionamiento de una alternativa de institución, ¿no?
Y creo que justamente por eso es importante el debate de la memoria de la escuela y el debate de la memoria de la escuela anclada en preguntas en el presente, ¿no? Porque lo que corresponde ahora es construir esa institucionalidad, ¿no? Que se están haciendo esfuerzos actualmente para ello, estoy de acuerdo, pero que creo que hace falta más y hace falta que todas las instancias de la escuela puedan tener esta vocación de consenso para poder construir esa institucionalidad que en la época al menos que nos tocó estar adentro nos faltó, ¿no? Haciendo una autocrítica, ¿no? Creo que hay puntos importantes para pensar la escuela no solamente a nivel interno, sino para pensar la escuela dentro de un esquema de cómo posicionamos políticas culturales a nivel de país. El crecimiento de un sector cultural alternativo es importante, hay galerías que no están vinculadas a las grandes hegemonías oligárquicas que usualmente han marcado la institución del sector de la plástica. Hay nuevos medios alternativos de comunicación que también ahorita se usan con mucha insistencia. Hay un Ministerio de Cultura que podemos entrar en miles de discusiones al respecto, pero que te plantea una discusión sobre cómo la Escuela de Bellas Artes se mira dentro de una política cultural a nivel de país. Y creo que nada de eso va a ser un punto que sume si es que primero no pensamos un proyecto de escuela desde adentro y, como decía, con esta visión de posicionar una institucionalidad nueva. No solamente brindar nuevas ideas o actividades concretas, sino pensar una alternativa de institución, de nuevas reglas de juego, quiero decir, ¿no? Eso era lo que quería compartir con ustedes y lo dejaría ahí para la conversación.